Es un gusto saludarles en esta tarde de domingo. Feliz semana para todos ustedes. Feliz día domingo. Bienvenidos entonces a Dilo al Mundo, el espacio donde estudiamos la Biblia, repasamos la palabra del Señor, vemos los acontecimientos que están ocurriendo y al final podemos entonces entender que nos encontramos en un punto muy interesante de este planeta y necesitamos no solo tomar decisiones correctas, sino también anunciar al mundo que perece que Cristo vuelve en las nubes de los cielos, decirle al mundo la verdad para este tiempo final. Bienvenidos a Dilo al Mundo, el espacio donde cada domingo por la tarde repasamos la palabra del Señor. Bien, no olvide, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general, mis queridos hermanos, está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz, y en el control técnico a nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Es un gusto saludarles, es un gusto volver a encontrarnos y juntos estudiar la palabra del Señor. Quiero pedirle disculpas porque quizás el programa del domingo pasado pudo haberse sonado repetido, pero un servidor se encontraba en un retiro y fue imposible, mis queridos hermanos, grabar el programa. Pero seguimos estudiando la Biblia, seguimos estudiando su palabra. Recuerde que nos encontramos estudiando el contexto del mensaje del segundo ángel. El mensaje del segundo ángel marcado allí en Apocalipsis capítulo número 14. Dice lo siguiente, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. No olvide que el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel son los mensajes finales de Dios sobre este mundo. Y no solamente los hombres cometen un grave error y sellan su destino eterno cuando rechazan estos mensajes, sino también nosotros, conociendo la verdad, apreciados hermanos, conociendo el mensaje eterno, conociendo el mensaje de salvación, pues sencillamente rechazamos la voz del Señor, rechazamos la voz de la misericordia y pretendemos creer o pretendemos hacer y decir que, no hay ningún tipo de problema, no tengo tiempo ahorita para estar escuchando estas cosas y sencillamente estamos sellando el destino eterno. Pero bien, vamos a iniciar con buen pie y vamos a hacerlo orando y vamos a pedirle al Señor que sea el que nos ayude en este tiempo para poder hacer las cosas conforme a su voluntad y estudiar tu palabra y permitir que el Espíritu Santo sea quien nos dirija. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, estamos agradecidos, Padre Celestial, a ti por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor eterno, que seas tú hablando a nuestras vidas y al estudiar tu palabra, te pedimos tu dirección y tu bendición. Bendice a mis amigos y hermanos que nos sintonizan y permite, Señor, que el estudio de hoy sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Vamos a recordar un poquito. Si hay algo que nos caracteriza primero como iglesia, es definitivamente el mensaje del tercer ángel. En Apocalipsis 14, de 6 al 12, allí está ese mensaje solemne, ese mensaje que tenemos que presentar al mundo que perece. Un mensaje para predicar, un mensaje para enseñar, un mensaje para vivir, un mensaje para anunciar. Ese es la proclamación central, el corazón del mensaje y la misión de todo aquel que espera a Cristo y guarda sus mandamientos. Allí encerramos lo que significa ser un verdadero adventista del séptimo día. Estos son mensajes proféticos y no solamente quedan allí, sino también ilustran la confiabilidad de la palabra de Dios y proclaman las advertencias más serias que se encuentran en las Escrituras. El mensaje del primer ángel lleva el evangelio eterno a todo el mundo, un llamado a adorar a Dios como creador y anunciando la hora de su juicio. El segundo se basa en el primero,
proclamando que Babilonia, un sistema falso de adoración que rechaza la proclamación del primer ángel, acepta los engaños de Satanás y se une al mundo que ha caído. El mensaje del tercer ángel saca a la luz la marca de la bestia, en contraste con el verdadero sábado de Dios, como el sello de Dios, instando a las personas a no recibir la marca. Entonces, como adventistas del séptimo día, como pueblo remanente, como pueblo que espera en la segunda venida de Cristo Jesús, deberíamos estar familiarizados con el contenido de estos mensajes. Pero la pregunta es, ¿con qué frecuencia los proclamamos fuera de las reuniones públicas que tenemos? Recuerde que estamos llamados a decirlo al mundo. El último mensaje de amonestación. Permítame leerle lo que dice el libro Notas Biográficas, la página 470. Dice, los ángeles son representados volando en medio del cielo, mientras proclaman al mundo un mensaje de amonestación, un mensaje que tiene relación directa con la gente que vive en los últimos días de la historia de esta tierra. Nadie escucha la voz de estos ángeles, porque son símbolos que representan al pueblo de Dios que está trabajando en armonía con el universo del cielo. Hombres y mujeres iluminados por el Espíritu de Dios, santificados por la verdad, proclaman los tres mensajes en su orden. Y creo que esta cita claramente nos muestra que todos nosotros, usted y un servidor, estamos llamados a proclamar estos mensajes que salvan vidas. Pero ¿cómo hacerlo de una manera angelical? ¿Cómo hacerlo de una manera angelical? Y antes de seguir estudiando el mensaje y desglosando como lo hemos hecho, quisiera compartir con ustedes en este espacio 3 aspectos importantes que nos van a llevar a proclamar de manera correcta el mensaje de los 3 ángeles. El primer punto es creer en los mensajes personalmente y permitirles transformar nuestro corazón. Escuche muy bien. Creer en los mensajes personalmente y permitirles transformar nuestro corazón. No podemos presentar auténticamente un mensaje como verdadero si nosotros mismos tenemos dudas. Ahora es el momento de estudiar cuidadosamente los mensajes de los 3 ángeles y profundizar en su significado. Pero el conocimiento mental no es suficiente. Debe penetrar el corazón. Ahora le pregunto, ¿ha penetrado su corazón el mensaje de los 3 ángeles? ¿El mensaje del primer ángel? El primer punto entonces es creer en los mensajes personalmente y permitirles que transformen nuestro corazón. Recuerde, no podemos presentar algo que no tenemos en nuestra vida. Y ahora todavía tenemos gracia y es el momento de estudiar cuidadosamente los mensajes de los 3 ángeles y profundizar en su significado. Pero el conocimiento mental no es suficiente. Debe de penetrar el corazón. Se nos advierte que el enemigo utilizará todos los medios para desarraigar la confianza de nuestros creyentes en los pilares de nuestra fe, en los mensajes del pasado, que nos han colocado sobre la elevada plataforma de la verdad eterna y que han establecido y han dado carácter a la obra. Aquellos que sostienen en forma teórica la verdad con la punta de los dedos, por así decirlo, que no han introducido sus principios en el santuario íntimo del alma, sino que han mantenido la verdad vital en el acto exterior, no verán nada sagrado en la historia pasada de este pueblo, que ha hecho de ellos lo que son y los ha establecido como obreros misioneros fervientes y determinados en el mundo. La verdad para este tiempo es preciosa, pero aquellos cuyos corazones no han sido quebrantados sobre la roca, Cristo Jesús, no verán ni entenderán lo que es la verdad. Entonces, es importante creer en la palabra de Dios. Y también es importante que ella haga su obra de reforma, de cambio en nuestros propios corazones. Segundo punto, debemos permitir que el Espíritu de Dios nos llene de un amor profundo y cristiano por todos. El tema del amor de Dios permea la Biblia. Y usted lo sabe. Primera de Juan, por ejemplo, 4:16 dice Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
Primera de Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Cuando nosotros revisamos Lucas 10, vemos el amor de Dios ilustrado tanto de una forma práctica como espiritual. Cuando se le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Lucas 10:29, Cristo respondió con la historia del buen samaritano, quien hizo todo lo posible para cuidar con compasión las necesidades del herido de una manera muy práctica. Y más adelante entonces encontramos a Jesús en la casa de María, Marta y Lázaro. Marta está molesta porque María no está ayudando con los aspectos prácticos de la reunión, sino que está escuchando las palabras de Jesús, y Jesús reprende suavemente a Marta mientras elogia a María, quien ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dice versículo 42. Entonces, si bien debemos hacer lo que podemos para aliviar el dolor y el sufrimiento, qué importante es proporcionar esa buena parte que no se nos quitará, que fluye de las palabras de Cristo, particularmente en la revelación de Jesucristo, donde encontramos estos mensajes transmitidos desde un profundo amor por toda la humanidad y para ser compartidos con ese mismo espíritu. ¿Sí entendemos entonces? El segundo punto tiene que ver entonces con permitir que el Espíritu de Dios nos llene de un amor profundo y cristiano por todos. Y el tercer punto es utilizar métodos basados en la Biblia para compartir el mensaje completo. Dios nos ha bendecido de muchas maneras, apreciados hermanos. Y nosotros hoy en día tenemos muchísimas herramientas para llegar a muchas más personas. No solamente la literatura impresa, sino también ahora tenemos las redes, las conexiones por Internet. Y si sabemos usarlo, si utilizamos de manera correcta todas estas herramientas, pues sencillamente llegaremos a ser transmisores de luz. Testimonio para la Iglesia, el tomo 9, la página 17, el párrafo 1 dice lo siguiente: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Así que Dios cambia el corazón de quienes escuchan estos maravillosos mensajes. El Espíritu Santo se mueve en las mentes de las personas que escuchan estos maravillosos mensajes y les invita, les mueve a tomar una decisión por Cristo. Es un privilegio el nuestro ser usados como instrumentos de Dios para alcanzar a otros para Cristo. Solo debemos dejarnos usar. Solo debemos confiar en el Señor, solo debemos depender totalmente del poder del Espíritu Santo y solo debemos dejar que Dios nos utilice y vamos a ver grandes bendiciones en nuestra vida. Debemos de vivir en el mensaje del segundo ángel, de los tres ángeles. Debemos de vivir en el mensaje de la segunda venida de Cristo Jesús. Debemos ser portadores de este glorioso mensaje. Jesús pronto vendrá. Debemos, apreciados hermanos, el hecho de permitir que el Señor nos guíe, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dirija. Debemos de permitir, mis queridos hermanos, que el Señor pueda llevarnos a esa realidad, a esa visión verdadera, a esa visión plena, a ese mensaje único, certero, maravilloso, el cual definitivamente nosotros debemos de proclamar. El último mensaje de amonestación para este mundo que perece. Muchos son los que están fuera y no conocen del mensaje de salvación. Muchos son los que piensan que no hay necesidad de vivir en esta realidad. Y necesitamos, queridos hermanos, permitir que el Señor nos ayude a poder vivir en esta realidad. ¿Cuál es la verdad que estamos presentando? ¿Cuál es la verdad que estamos predicando? ¿Cuál es la verdad que estamos anunciando al mundo? Porque se supone que usted y yo, como hijos del Dios eterno, como hijos del Dios verdadero, pues sencillamente no estamos allí para decirle al mundo entero que perece: Cristo vuelve en las nubes de los cielos.
Y hoy más que nunca necesitamos nosotros prepararnos y poder ser esos portadores del mensaje de salvación. Un momento solemne de la humanidad. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo estamos viviendo nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo que ha sido llamado a presentar el mensaje de salvación? ¿Quién es la Babilonia espiritual? ¿Qué tal si nos hacemos esa pregunta? Porque el mensaje del segundo ángel nos dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Fíjense que la expresión ha caído se repite, ¿no? Ha caído 2 veces, indicando entonces que Babilonia no solamente cayó, sino también ha de caer, y nunca más se levantará. Y lo interesante de esto es que su situación es algo irreversible. La Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos se confirmará toda palabra. Faraón recibió la misma visión básica 2 veces, para recalcar que el mensaje era doblemente seguro. Y cuando Jesús repitió la expresión de cierto te digo, indica que lo que estaba enseñando tenía una importancia enfática. Nosotros creemos, queridos hermanos, y esto lo digo como parte del pueblo del Señor, siempre hemos creído que el verdadero remanente del Señor está identificado en Apocalipsis 12:17. Allí dice que el dragón fue a hacer guerra contra la iglesia, contra la mujer, específicamente contra el remanente, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero no simplemente es el hecho de pertenecer a la iglesia identificada en Apocalipsis 12:17 que nos vamos a salvar. También debemos nosotros vivir el Evangelio. Por eso usted ve, mis queridos hermanos, que muchos que se encuentran en otras denominaciones o que se encuentran en otro tipo de iglesia, a veces cuando escuchan nuestro mensaje y escuchan este mensaje profético, seguro y certero, comienza entonces un interés en estudiar. Quieren estudiar la verdad presente. Quieren estudiar la verdad revelada como lo dice la palabra del Señor. Ahora, yo le pregunto, ¿quiénes son los que han de predicar esa verdad? ¿Quiénes son los que han de presentar esa verdad al mundo? Pues precisamente creo que es claro, ¿verdad? Usted y yo que conocemos entonces la verdad del Dios eterno, la verdad de que debemos de predicar, la verdad de decirle al mundo: mira, Cristo viene, es importante que te prepares y es importante que salgas de la mentira y del engaño. Pero Babilonia hace beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia caerá, apreciados hermanos, porque tiene una fábrica de vino literalmente fermentado, con el cual emborracha a las naciones. El vino no es literal, sino simbólico, pues todo lo que se halla en el capítulo es simbólico. Ahora, ¿qué representa el vino? ¿Qué es el vino fermentado de Babilonia? Vámonos entonces un poquito a la historia para recordar algunas cosas. Durante el tiempo del imperio neobabilónico, Nabucodonosor II violó el templo de Jerusalén, transportando a Babilonia los vasos de oro sagrado, llevando cautivo al pueblo de Dios y destruyendo la ciudad santa. Esto lo puede ver en Jeremías 25:11 y Jeremías 29:10, así como Daniel 1, versículos 1 y 2. Entonces, a pesar de conocer el verdadero Dios por boca de Daniel, él y sus sucesores llevaron a los hebreos a la apostasía, a la adoración de los ídolos y del emperador en lugar de Dios. El vino fermentado de las doctrinas babilónicas embriagó a toda la tierra, y Babilonia llegó a morar entre muchas aguas ricas en tesoros. Eso está en Jeremías 51, versículo 13. Entonces el Señor invita a su pueblo a salir de ella. Aquellos que quieren escuchar la voz del Señor,
aquellos que quieren escuchar la voz del Dios eterno. ¿Por qué? Porque sus aguas llegarán a secarse y la ciudad será destruida como se arroja una piedra al agua. Interesante, ¿verdad? Vea todo esto que nos está diciendo el capítulo número 51 del libro de Jeremías. Yo le invito a que usted lo pueda leer en su contexto o en un momento que usted pueda tener allí. Le invito a que usted pueda leer el capítulo número 51, porque aquí definitivamente se presentan muchos detalles que tienen que ver con la caída de Babilonia. Ejemplo, versículo número 36. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza y secaré su mar y haré que su corriente quede seca. Quede seca. Será arrojada como una piedra al agua. Versículos número 63 y versículo número 64. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías, dice el profeta. Ahora, si usted ve, esto mismo va a pasar con la Babilonia real. Va a ser destruida, va a ser cambiada, va a ser quitada, va a ser arrasada. Entonces, esa Babilonia del pasado que se levantó, que llevó a la gente a la falsa adoración, que embriagó al mundo con su falsa adoración, con sus mentiras, con su idolatría, esa Babilonia representa la Babilonia espiritual, la Babilonia final, la Babilonia que engañará al mundo entero. Es blasfema, es perseguidora, es orgullosa y llena de exaltación propia, embriaga a todo el mundo con sus doctrinas erróneas, y Dios pide entonces a su pueblo que huya de ella, porque está cayendo hasta su final quebrantamiento. Entonces sus muchas aguas, que son pueblos, se secarán, y Babilonia se precipitará a su destrucción como piedra de molino. Es decir, con la velocidad en que los hombres tardan en ver el cuarto mandamiento de la ley que Dios presentará al mundo pocos días antes de su venida. Interesante. Entonces, como Babilonia está constituida por la unión de las iglesias que llevan el nombre de las hijas de las rameras que han apostatado al Señor, que están en contra del Dios Todopoderoso, que creen en asuntos que no dice la Biblia, pues esta ciudad al final, como lo dice Apocalipsis 16-19, o esta unión, se partirá en tres partes. Recuerde que la unión surge del falso profeta, protestantes que llevan el nombre de cristianos, pero creen en doctrina fuera de la palabra del Señor, la bestia romana y el espiritismo con ropaje de cristianos. Son los tres espíritus inmundos a manera de rana que ve Juan allí en el libro de Apocalipsis, que saben engañar al mundo. Al final, esto será destruido por el Señor. Entonces, creo, apreciados, que hasta aquí podemos ver cómo la gente vive engañada con esa copa de oro llena de vino que aparenta algo bueno, pero que lo que trae es la fornicación de las mentiras de Babilonia. Abominaciones para engañar y destruir. La caída de Babilonia también debemos comprenderla en el contexto del mensaje del primer ángel. ¿Sabía usted eso? Por así decirlo, Babilonia cayó porque rechazó el jugo de uva sin fermentar del mensaje del primer ángel y prefirió el vino fermentado de la falsa doctrina. El primer ángel predica el evangelio eterno, que consiste de que Jesús fue crucificado en la cruz una vez por todos y no necesita morir vez tras vez. Jesús es nuestro único y suficiente sacerdote. Somos salvos por la justicia perfecta de Cristo y no por nuestras obras. El primer ángel también nos enseña que debemos temer a Dios, y esto se manifiesta en una obediencia reverente a sus mandamientos. Debemos darle gloria a Dios reflejando la belleza de su carácter. Debemos glorificar a Dios cuidando nuestro cuerpo y espíritu. Y ahora mismo transpira el juicio en el cielo, y los muertos permanecerán así hasta la resurrección, y debemos guardar el sábado como recordativo del Creador.
Si Babilonia hubiese aceptado el mensaje del primer ángel, nunca hubiera caído. Cayó porque rechazó el mensaje del primer ángel y se convirtió en una fábrica de vino fermentado. Luego le dio su vino fermentado a los habitantes del mundo, quienes se convirtieron en alcohólicos espirituales. Ahora, ¿qué representa el vino? ¿Qué representa el vino? Bien, mire, si se dice que Babilonia ha hecho beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y aquí en esta frase se funde, ¿no? En unas dos concepciones del Antiguo Testamento. Jeremías 51:7 dice que Babilonia es una copa de oro que embriagó a toda la tierra. Fue Babilonia en la mano del Señor. De su vino bebieron los pueblos, aturdieron las naciones. Entonces la idea primera es que Babilonia ha sido una fuerza corruptora que había seducido a las naciones a una especie de inmoralidad de mente. El trasfondo es el cuadro de una prostituta que conduce a un hombre a la inmoralidad emborrachándolo para que ya no pueda resistir sus redes. Y Roma ha sido así, como una cortesana deslumbrante que sedujera al mundo. El otro lado del cuadro es el de la copa de la ira de Dios. Job dice del malvado: verá con sus propios ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Eso lo dice Job 21:20. El salmista habla de los malvados que también tienen que beber hasta que las heces de la copa sangrienta de la mano de Dios. En la mano de Dios. Salmo 75:8. Isaías dice que Jerusalén tuvo que beber de la mano del Señor de la copa de su ira. Isaías 51:17. Y Dios instruyó a Jeremías para que tomara de su mano la copa del vino de su furor y se la diera a beber a las naciones. Jeremías 25:15. Ahora podríamos parafrasearlo diciendo que Babilonia hizo beber a las naciones del vino que seduce a los hombres a la fornicación espiritual y que trae como consecuencia la ira de Dios. Entonces, detrás de todo esto está la verdad eterna de que la nación o la persona cuya influencia es para mal no escaparán a la ira vengadora de Dios. Creo que entonces debemos de entender el punto. Si usted y yo decimos creer en la verdad del Señor, decimos creer en la verdad del Dios Todopoderoso, decimos nosotros permanecer fieles al Señor, pues la gran pregunta es, mis queridos hermanos, ¿qué estamos nosotros coqueteando con el mundo o bebiendo de vinos extraños, fermentados, o escuchando algunas doctrinas extrañas y raras? Ahora sí comienza a entender un poquito usted cuál es el vino, o en qué consiste o qué representa el vino de Babilonia. Les decía hace un momento que representaban las falsas doctrinas que han asimilado las iglesias apóstatas desde la Torre de Babel. Pues allí fue que se originó el nombre de Babel. Mire lo que dice Testimonios para los Ministros, la página 59. Preste mucha atención. Dice: las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas, el vino del error. Y este vino de error se compone de falsas doctrinas tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y el defender y exaltar el primer día de la semana por encima del día santo de Dios. Estos errores y otros similares son presentados al mundo por las diversas iglesias. Así se cumple el pasaje que dice: porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Un furor es lo que produce falsas doctrinas, y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, resultan movidos por la ira contra aquellos que no estarán de acuerdo con las herejías falsas y satánicas, que exaltan el descanso espurio e inducen a los hombres a pisotear el mundo conmemorativo de Dios. Interesante. Babilonia entonces está allí, un sistema apóstata que engaña a los hombres. La palabra abominación en la Biblia es una palabra usada con mayor frecuencia para indicar las violaciones de las costumbres y prácticas divinamente instituidas. Aberraciones sexuales, eso es abominación. Idolatría, eso es abominación. Faltas morales y éticas, también eso es abominación delante del Señor. Un ídolo, la idolatría,
Eso también es abominación según Deuteronomio 29:17. Y para señalar cualquier cosa inmunda, eso también es abominación. Ahora, si nosotros leemos Ezequiel 5, versículo número 11, ahí dice lo siguiente: por tanto vivo yo, dice el Señor, Dios, ciertamente por haber tú violado mi santuario, con todas tus contaminaciones y con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré misericordia, ni tampoco tendré yo misericordia. Y Ezequiel 7:20 dice: por cuanto la gloria de su ornamento pusieron en soberbia, e hicieron en ella imágenes de sus abominaciones, de sus estatuas, por eso se las torné a ellos en alejamiento. Entonces creo que es claro el punto. La abominación es todo aquello que traemos nosotros delante de Dios, pretendiendo que está bien y está en contra de la voluntad del Dios eterno. Querido hermano y amigo, se supone que si usted está en la verdad, se supone que si usted está en la verdad del Señor, se supone que si usted y yo leemos la palabra, reconocemos y aceptamos que su ley es eterna, aceptamos el santo sábado y nosotros le permitimos al Señor que transforme nuestros corazones y nuestras vidas, vamos a vivir en la verdad del Dios Todopoderoso. Esa es la realidad. Se supone que salimos de la mentira, salimos del engaño para ahora vivir en la luz admirable de Cristo Jesús. Todavía nos queda mucho por estudiar acerca de este mensaje solemne, el mensaje del segundo ángel. Y todavía vamos a seguir desglosando más con lo que respecta a la abominación. Por ahora el mensaje está allí. No te unas en Babilonia, no te unas en la mentira, no te unas en el engaño. Permite que Cristo sea real en tu vida y vivamos conforme a su voluntad. Y digámosle al mundo: Cristo vuelve en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga. Feliz resto de día domingo.